¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa especial, como siempre le digo. Cada programa lo preparamos de forma que sea el reflejo fiel de lo que son los debates, muchas veces hacia adentro del propio oficialismo, pero también tratando de interpretar qué pasa de la vereda de enfrente, qué pasa en esta oposición política que al menos da la sensación de que se ha quedado sin propuestas, o en todo caso, las que tiene ya las conocemos y la realidad es que nunca han dado resultado. Mire, la semana que viene, estos días que de alguna manera nos van a suceder, son la previa de lo que van a ser las elecciones generales. Ha pasado muy poquito tiempo desde las PASO, y si uno mira las encuestas, mira los estudios que hay, la realidad es que hoy por hoy no ofrecen un escenario disruptivo de aquel que tuvo lugar hace apenas algunas semanas nada más. En ese contexto, el gobierno ha, yo creo, empezado lentamente a transitar lo que podríamos denominar un punto de inflexión en su agenda de trabajo. Y es así que el propio presidente, Alberto Fernández, ha regresado hace algunas horas nada más de un encuentro importantísimo en el marco del G20. Allí el presidente de la Nación planteó, entre otras cuestiones, algo fundamental, que es que se revise en términos generales la arquitectura financiera a nivel global. Claro, lo hace en un contexto donde la Argentina necesita obligadamente que esa revisión opere para flexibilizar la situación que enfrenta nuestro país. El presidente propuso no solamente que sea el Fondo Monetario el que revise su política de sobrecargos, y esto es muy importante porque implica para la Argentina prácticamente 1.000 millones de dólares de aquí en adelante en el repago de ese préstamo fastuoso, totalmente ridículo que ha tomado el expresidente Macri y que ahora tenemos que resolver a ver cómo se paga, sino además también lo que propuso el presidente Alberto Fernández es ni más ni menos que la creación de una nueva línea de créditos para el Fondo Monetario Internacional, una línea que pueden utilizar otros países, pero que sin ninguna duda podría aplicar para la Argentina, y esa podría ser una de las ventajas, una de las salidas que probablemente el país pueda tomar de existir esta nueva línea. Claro, las noticias que llegan del frente externo no son tan alentadoras. El propio Fondo Monetario tiene una burocracia muy importante y al mismo tiempo países que son relevantes en el marco del board del Fondo Monetario, que van a votar justamente, entre otras cuestiones estas que le estoy mencionando, la realidad es que han enviado mensajes, yo le decía, bastante áridos, ¿no? Hablamos de los Estados Unidos, también el caso de Alemania. Bueno, son países muy relevantes en el marco del fondo que al menos hasta ahora no acompañarían lo que es la votación. De todas maneras, lo que quiero marcarle con esto es que el gobierno ha dejado abierta una puerta de diálogo. El propio presidente se encontró con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, en la ciudad de Roma hace algunos días nada más, y por lo menos uno podría decir que la negociación sigue avanzando. 24 horas después de este encuentro, el ministro Martín Guzmán mantuvo, escuche bien, prácticamente una reunión de 12 horas con los principales funcionarios del Fondo Monetario, entendemos, para tratar de revisar cuáles son las condiciones que le impone el fondo y cuáles son las condiciones en las cuales la propia Argentina estaría dispuesta a cerrar un acuerdo. Vamos a preguntarnos en instantes nada más en nuestro programa si es totalmente indispensable cerrar con el Fondo Monetario. ¿Qué podría implicar no hacerlo? Y sobre todas las cosas, cómo se anuda una agenda que no es solamente macroeconómica. El presidente no solamente tiene que ocuparse de lo que pasa con la deuda, no solamente tiene que proponerle, por ejemplo, a los países que hay un canje que se puede llegar a dar entre activos climáticos que tiene la Argentina y la deuda de carácter financiero que enfrentamos, que esta ha sido también una propuesta en el marco del COP26, sino además cómo se sale de aquí en adelante a partir de lo que va a ser un resultado electoral, un resultado que desconocemos, pero que si guarda una relación relativamente directa con respecto a lo que pasó en las PASO, bueno, va a proponer, creo yo, un punto de inflexión también de características políticas. Mire, lo entrevistaban el presidente de la Nación de la agencia TELAM hace algunas horas nada más, y él marcaba algo fundamental, que yo quiero proponerle pensar esta noche. El gobierno puede retomar esa agenda que fue parte de su campaña cuando resultó electo Alberto Fernández para presidente, ¿puede retomar esos temas que se vieron interrumpidos por la pandemia? Esto decía. En tan solo 99 días todos los indicadores mejoraron, incluyendo la recuperación salarial, que después volvió a caer como efecto de la pandemia. Yo lo que creo es que la Argentina entró en un proceso de crecimiento muy vertiginoso y muy rápido,
que vamos a tener un proceso de inversiones muy vertiginoso y muy rápido, que tenemos que pelear mucho contra los agoreros que muestran el futuro como un futuro negro. Es que uno va a discutir con los acreedores de Argentina y se encuentra con que hay acciones explícitas de argentinos jugando en contra de su propio país. Eso es muy impactante. Y es raro de ver, pero pasa. Pero pasa, ¿eh? Y los vemos con nombre y apellido y vemos sus trabajos en inglés hechos para los acreedores. Bueno, muy bien. Yo le decía cómo anudamos este frente externo, donde el gobierno está haciendo gestiones, donde viajó el presidente, con lo que pasa en la cuestión doméstica. ¿Qué le pasa a las familias en la Argentina? ¿De qué está hecho, en todo caso, podría decirle, muchas veces la reacción de una parte de la sociedad que quizás en su momento votó a Alberto Fernández, pero que ahora tiene cierto malestar con lo que ha estado pasando, malestar con el contexto, malestar con el escenario, y que las propuestas políticas del gobierno nacional no lo han dejado conforme. En ese sentido es importantísimo lo que está haciendo el secretario Roberto Feletti. Yo creo, se lo propongo, lo vamos a analizar esta noche, que el gobierno definitivamente empieza a dar por lo menos una señal contundente de que le preocupa, más allá de la cuestión COVID, más allá de la cuestión sanitaria, que hay que realmente sacarse el sombrero, cómo ha gestionado el gobierno la pandemia, de que también empiezan a formar parte de su agenda lo que es la economía de todos los días, lo que es el bolsillo, el mercado de trabajo, la inflación, la erosión del salario, la perspectiva, la expectativa de que de aquí en adelante se puede salir distinto, de que de alguna manera ese porvenir va a ser relativamente mejor. Y claro, ¿cómo conecta esto con la gestión que está haciendo Roberto Feletti? Bueno, no solamente con un control de precios por 90 días, que es importante, sino además también, y esto quiero remarcarlo, con una investigación, con una, yo podría decirle casi regulación, todavía no está en marcha, pero seguramente se va a lanzar próximamente, de lo que son los sectores concentrados. Fíjese este destacado de ámbito, donde nosotros damos, en principio, como primicia, justamente el monitoreo la última semana, entre el jueves y el viernes, de la Secretaría de Comercio Interior para 3 rubros fundamentales. Alimentos, por un lado, lo que son insumos difundidos, por otro, y medicamentos. Alimentos, insumos difundidos y medicamentos. El gobierno se mete de lleno, creo yo, en una pelea que la verdad vale la pena dar, que es con los oligopolios y con los monopolios que conforman la matriz productiva en la República Argentina. Vamos a ver cómo es esta correlación de fuerzas, de la cual también vamos a hablar a lo largo de nuestro programa. Pero sobre todo quiero anudar esto, quiero darle un final a esta editorial, diciéndole que el propio gobierno ya anunció lo que va a pasar después del 14N, después de las próximas elecciones, que es un llamado a un gran acuerdo nacional. Oposición, por supuesto los referentes del oficialismo, legisladores, sindicalistas, bueno, las organizaciones sociales, todos en principio tendrían que formar parte de este acuerdo social. ¿Sabe por qué? Porque la realidad económica en la Argentina es realmente muy crítica, porque la negociación con el Fondo Monetario se ha endurecido y porque realmente hasta el propio Fondo Monetario está pidiendo en este momento que la Argentina haga una demostración de fuerza de si todos los sectores están encolumnados detrás del gobierno para negociar ese acuerdo. No hay nada peor que no cerrar un acuerdo. Yo podría decirle, hay algo peor que eso, que es cerrar un mal acuerdo, ¿no? Esto que le dice el ministro Martín Guzmán. Vamos a lo que van a ser los títulos del día de hoy, los desarrollos para nuestros caníbales de la jornada. En primer lugar, la campaña feroz en la recta final. Desopilante algunas intervenciones, bueno, ya desopilante no hay nada, ¿no? Por supuesto hay que revisar los adjetivos, pero la intervención, por ejemplo, de Patricia Bullrich, pero hay también otros referentes de la oposición política que la verdad que dejan mucho que desear. Lo vamos a estar analizando aquí con los y las caníbales. El segundo de los temas. Bueno, muy bien, allí está, ustedes están viendo qué va a pasar el 15N. Acá se cifran muchas expectativas, ¿no? Lo decimos, por supuesto, con mucha expectativa en función de cuáles son las acciones de carácter político, de carácter económico. No le digo cambios en el gabinete porque el gobierno ya vino haciendo algunos cambios importantes, pero la realidad es que se va a prestar mucha atención a lo que puede estar pasando a partir del 15N, sobre todo con la agenda que va a llevar adelante el gobierno nacional y con este acuerdo, gran acuerdo social
que adelantó el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y señor director, el último de los temas, a ver si lo podemos ver. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con la negociación con el Fondo Monetario? No llego a ver bien, por eso tardo un poquito en leerlo. Siempre me pasa lo mismo. Voy a tratar de traer larga vista, Zubeira. Ahí está, Úrsula me señala. Ahí está. Negociación clave con el Fondo Monetario que se endureció. Yo tengo información, ahora les voy a estar compartiendo algunas cositas que traje del viaje a Roma. ¿Y cuál es la perspectiva? Uno cuando está allí, de alguna manera puede observar las caras, ¿no? Los gestos de los negociadores del Fondo Monetario, qué es lo que le están pidiendo al gobierno nacional. El gobierno está, de alguna manera, entusiasmado, creo yo, con que todavía hay una ventana de oportunidad para conversar, pero las condiciones se han endurecido. Esto hay que marcarlo muy bien. Bueno, ya le doy la bienvenida a la doctora Natalia Salvo. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Doctor Ubeira, ¿cómo anda? Bien, lo extrañaba. Dugan no es lo mismo. Está bien, pero no es lo mismo. No. ¿Cómo Dugan? Dugan está bien. Le agradezco mucho a Pablo Dugan. La verdad que un honor enorme que me haya... Voy a decir que me haya reemplazado, pero cada uno es único en su lugar. Vi el programa a la distancia, tengo algunas cosas que decir que después, en todo caso, lo discutimos. Señorita Úrsula Vargés, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Julián, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Señor Eduardo Bussi. Hermano querido, muy buenas Me noches. gusta cuando Bussi me dice hermano, es como que me incluye en su familia. Claro. ¿Está bien? Me parece bien. Bueno, Eso es un... viste que están los anglosismos. Este es un agrarismo. un agrarismo. Bueno, después vamos a hablar del campo. Bienvenido al campo, Julián. No, yo tengo mi corazoncito agropecuario, obviamente. Digo, la Argentina es eso también. No solamente es eso, ha sido eso mucho tiempo. Descubre cosas, ¿no? Interesante. Está descubriendo cosas, Zubeira. Porque, a ver, yo lo que pregunto es esto, Bussi, y ya tenemos también a distinguidísimos referentes que van a ser parte también del panel hoy de Caníbales, pero ¿el campo es la sociedad rural o hay hay algo más allá del campo? En el ideario colectivo, ¿Qué se imagina la gente? claro, el tema es que hay ahí una imagen, Sí, digamos, reproducida durante décadas de Palermo. Las vacas, los toros, Sí. los descapotables de distintos las pick-up, las 4x4, la los opulencia autos del los agro. presidentes Sí, de distintos orígenes, yendo en el descapotable por la pista de la sociedad rural. Entonces, eso se va calando en la cabeza del ideario, pero el campo claramente no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Eso es una porción, macanudo. Pero el campo, ¿sabe qué? Es la pampa gringa del Grito de Alcorta, es el campesinado del hachero que hizo la región del NOA, es el machete en la caña de azúcar, es la pala de punta y el riego que hizo Mendoza en la región de Cuyo. Digo, el campo del pequeño es la agricultura familiar. pero Eduardo, vos sabés que digo esto porque nos llegan Sumo muchos a los mensajes. trabajadores y las trabajadoras rurales también, El ¿no? obrero Bien, rural, también. mi amigo, mis amigos obreros rurales. Pero Eduardo, hay gente que sigue enojada con vos. Digo, Sí. gente, me acuerdo de Santilli, de Juntos por el Cambio, no voy a decir más gente. Hay personas que están enojadas todavía por lo de la 125. Sí, claro. Son roles. Una cuestión, en ese momento había un rol. Nosotros le quisimos explicar a Martín Lustó que en el campo no éramos todos iguales. ¿Está? Que eso de poner retención al 58% para todos los productores de 50 hectáreas y el de 50.000, y eso no se interpretó. Entonces tuvimos que jugar y los productores salieron a la ruta y había que ponerse al frente. Digo, yo puedo explicar eso. Una cosa es el rol y el error de un ministro que ahora da clase de economía, pero resulta que fue el autor del engendro ese, y bueno, hubo un largo conflicto y hubo una situación donde... A Martín Lustó, atención, porque también hay información ahí dando vuelta. ¿Qué hay de cierto en que Martín Lustó es una de las personas, el presidente también lo nombraba en la campaña anti-argentinos, qué hay de cierto en que Martín Lustó manda informes a los bancos de inversión de Wall Street diciendo esto es un desastre, señores, sálvese quien pueda? No conozco esa información, bueno, sinceramente. atención con eso. Me gustaría, Julián, terminar esto. Sí, perdón. En ese momento hubo un rol. Y además hay un contexto. Las páginas de Clarín en contra de Cristina, principio de la gestión, la iglesia, el campo, y aparece Ricardo Forte diciendo esta es una acción destituyente, y Néstor, que estaba con vida y tenía influencia, dice no hay que ceder,
y se hizo un conflicto demasiado largo. Ese fue el momento. Ahora, yo, en lo particular, vengo de ser peronista, por familia y por tradición, y hoy puedo estar en esta situación objetiva, donde en aquellas cosas que pueda colaborar con esta etapa, frente, lo voy a hacer. Y en aquellas cosas que tenga que señalar, leal a mis principios y para que se corrijan, también trataré de señalar para que se corrijan. Bueno, creo que es interesante hablar de Martín Lustó. Después vamos a devolverlo a la agenda de temas que seguramente son relevantes para ir discutiendo. Vamos a presentar a nuestros invitados esta noche. En primer lugar, el diputado, candidato Leopoldo Moró. Moró, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Bien, bien. Bueno, allí está también Federico Bernal. Ustedes saben, es interventor en el Enargás. Federico, ¿cómo estás? Hola, Julián. Bueno, buenas noches. Bueno, muy bien. Muchos temas. Ya la verdad que tengo una agenda muy importante. Vamos a arrancar con algo que a mí me pareció relevante para compartir con todos ustedes. Es un fragmento muy chiquitito de un discurso que dio el ministro Guado de Pedro hace apenas algunos días nada más en la ciudad de Bariloche. Préstale atención y ahora lo analizamos. Somos los únicos capaces de poner a la Argentina de pie, de volver a abrir la fábrica, los comercios, de crear puestos de trabajo, de incluir a los que menos tienen, de rescatar a los que quedan en el mundo. Lo vamos a hacer, a pesar de los 4 años de Cambiemos y a pesar de los 2 años de pandemia. Salgan a caminar, salgan a recorrer, salgan con la frente en alto, salgan con la frente en alto. Somos peronistas, somos kirchneristas, somos los radicales de San Martín, somos los socialistas, somos los independientes, somos los que pusimos de pie a la Argentina y la vamos a volver a poner de pie. Bueno, después yo casi querría volverlo a pasar, porque la verdad que el recorrido retórico que hace el ministro Guado de Pedro es impecable. Es una opinión, por supuesto, subjetiva, como toda opinión. ¿A ustedes qué les parece? Yo creo, apuntando, me parece importantísimo porque rescata la noción del pasado, que fue lo que hizo Cambiemos, que apostó con una economía especulativa que dejó afuera un montón de gente, obviamente, que las verdaderas víctimas son, como dice Máximo Kirchner, las personas que no llegan a fin de mes, pero sobre todo hablar del futuro. Cuando la construcción mediática nos impone estar todo el tiempo con la política del odio, con un pasado, con una rescripción del pasado que es la que ellos muestran, ir caminar calle a calle, ver efectivamente qué es lo que le pasa a la gente, tener otra noción inmediata de la política y por supuesto la noción esperanzadora, ¿no? Porque intentan continuamente sacarnos la noción de futuro, la épica, bueno, pero a ver, la transformación. El propio gobierno descuidó ofrecer eso al electorado, atendiendo los problemas que teníamos en el presente, digamos. La perspectiva de futuro quedó relegada, puntos suspensivos, entre paréntesis, llamémoslo. Yo creo que como fue una quiera. cuestión comunicacional, Julián, más que nada. No es que se abandonó la noción de futuro. Por supuesto que lo comunicacional no constituye a la política en sí, pero es una cuestión muy importante en las sociedades que vivimos. Úrsula. Yo creo que se desaprovechó un momento muy importante que fue, ni bien el presidente de la Nación asumió, donde tenía, la verdad, el voto y la esperanza de muchísima gente. Y me parece que en esos primeros días se desaprovechó de tomar medidas políticas que para mí hubiesen sido un cambio drástico y muy importante. Estar llorando en el video ahora ya no tiene mucho sentido, ya estamos acá. Lo que sí creo, y que sí coincido con Natalia, es que de cierta parte de la sociedad y sobre todo de los medios hegemónicos y de algunos referentes políticos, sinceramente uno cuando los escucha pareciera que vivimos en un país de mierda. Lo digo así literal porque así lo dicen, ¿no? Que quieren que nos vaya mal, que cuando alguien está hablando, por ejemplo, con inversiones nuevas, ahora esto de la energía verde de Australia, te cortan el micrófono cuando hablas bien del país. Yo me pregunto, ¿para qué se quedan? ¿No? Digo, la verdad que quieren gobernar un país que odian. Bueno, a ver, hablando de la campaña anti-argentina, pero no necesariamente exclusivamente de eso, fíjense lo que dice Rogelio Frigerio, candidato en Entre Ríos. Esta vez no hay espacio para el gradualismo. Bueno, esto lo hemos escuchado también del expresidente Macri, ¿no? Pide elaborar un plan detallado como nunca se vio para ofrecer como propuesta
ahí no llego a leer, que el rumbo del gobierno de Macri fue correcto, pero le faltó ritmo, ¿no? Este concepto... Desarrollista, como dice. ¿Qué Pero pensás? más que le faltó ritmo, porque si llega a tener ritmo, hoy nos estamos abrazando todos en el fondo del mar, ¿no? Bueno, al menos son sinceros ahora. Lo que me José. parece que si le faltó ritmo, que no sé qué es lo que estaban esperando, ¿no? O sea, 100.000 millones en 4 años está bárbaro. Pero a ver, hay un nivel de conciencia de parte de la sociedad de que lo que se hizo fue un daño enorme. Le pregunto a Leopoldo Morón. Leopoldo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, yo creo que sí. De todas maneras, tenemos una dificultad, que la pandemia prolongó una situación de crisis y que incluso en algunos aspectos se agravó. Por ejemplo, en el cierre de pequeñas y medianas empresas. Cerraron 25.000 con Macri sin pandemia, pero con pandemia siguieron cerrando. Y digo, eso me parece que impidió que la sociedad pudiera poner una pausa y tener en claro la diferencia que hay conceptual entre el gobierno de Macri y el gobierno que se inauguró en el 2019. Entonces es como que la sociedad no ha terminado de hacer un balance sobre esa situación y cree que hay una crisis que continúa, que pone en cabeza, en alguna medida, del gobierno, aunque esto no sea así objetivamente. ¿Por qué la pone en cabeza del gobierno? Bueno, por la misma razón que la pone en cabeza de cualquier gobierno del mundo que se sometió a elecciones en el marco de una pandemia. Ocurrió, hay un buen artículo hoy de Berbisky en el cohete, ¿no? El cohete a la luna respecto a esta cuestión, en donde hace un relato de la situación que está viviendo Estados Unidos en materia electoral, Biden, cómo ha perdido un estado que antes lo había ganado, o cómo ganó muy ajustadamente otro estado donde había tenido una gran diferencia. Ahora, esto no significa que no haya diferencias. Efectivamente, la orientación general del gobierno es sustancialmente distinta a la del gobierno anterior, pero ha sido difícil instalarlo esto como sentido común, como percepción común de la sociedad. Bueno, uno podría preguntarse cuáles son los dos modelos, y creo que está clarísimo cuáles son los dos modelos y propuestas que hay. Ahora, hay cuestiones que son centrales, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos. Federico, yo miraba algunos cruces esta semana en Twitter tuyos con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Digo, ¿se utiliza también la política tarifaria para tratar de politizarlo todo? Por lo menos de parte de la oposición, sí. Yo me vi en la obligación como funcionario de este gobierno a salir a desmentir al gobernador de la provincia de Córdoba en lo que fue una mentira lisa y llana. Afirmó el gobierno de Córdoba a través de distintos spots de campaña o frases que se repetían en canales de radio y televisión, que se subsidiaba más usuarios de la región metropolitana de Buenos Aires, en materia de gas natural, por supuesto, de lo que se hacía en la provincia de Córdoba, y es totalmente al revés. El subsidio se subsidia por metro cúbico casi 3 veces más en la provincia de Córdoba de lo que se subsidia en la región metropolitana de Buenos Aires. Y además volviendo otra vez a la disyuntiva unitarios y federales, ¿no? Retrotrayéndonos a otros tiempos donde, por supuesto, hay que tener muy presente, muy en cuenta, sí, desde el punto de vista de la dialéctica, de la historia, aquel enfrentamiento, porque cuando uno escucha a Frigerio o escucha a algún miembro de la oposición de la derecha, de Macri, obviamente ellos son los estandartes y los voceros y ejecutores de ese viejo proyecto unitarista, y contra un genuino federalismo. Pero realmente cuando un gobernador apela a la mentira para seguir... Para marcar una diferencia o una supuesta política contra los cordobeses, donde no existe, y además después dijo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido quien más discriminó a Córdoba, cuando en realidad se hicieron más obras de infraestructura y sobre todo energética en Córdoba que en Santa Cruz durante 2003 a 2015, y ni hablar durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Quiere decir que hay un relato que se está creando permanentemente en torno a una situación de la de los cordobeses, por ejemplo, que se supone que fueron desfavorecidos por la política de la vicepresidenta. Esto sí, y por la política también de este gobierno. Y realmente, bueno, como te decía, es todo lo contrario. Yo particularmente en Enargás he tenido creo que con el gobierno de la provincia de Córdoba una cantidad de reuniones que difícilmente se me puede comparar con otra provincia, paradójicamente. Y ahora, hace poquito, días atrás, me escribieron
desde la provincia para juntarnos y por supuesto me pareció un buen gesto de ellos y yo respondí que adelante, vamos a trabajar para que cada vez más cordobeses y cordobesas tengan gas natural y lo puedan pagar, porque acá lo que además está, lo que el gobierno de Córdoba y Schiaretti no puede desconocer es que gracias a la política de este gobierno nacional, de la instrucción que recibimos del presidente y la vicepresidenta, de volver a recuperar el servicio público como un derecho social que garantiza derechos humanos, con un proyecto de ley del Frente de Todos, que fue apoyado por los diputados de Schiaretti en Córdoba, de zona fría, beneficiamos a 3 millones de usuarios. En Córdoba, el 85% de los usuarios de la provincia de Córdoba van a recibir descuento del 30 al 50% en la factura todos los meses del año. O sea, eso es algo para destacar, celebrar y aunar esfuerzos y una política energética, en este caso, convergente, que pueda ser defendida por el gobierno de Córdoba, de la provincia de Córdoba y por el gobierno nacional. Pero ¿por qué esto no entra en debate? ¿Por qué no existe una discusión en torno, bueno, qué propone en este momento Juntos por el Cambio que no haya hecho antes y que no haya dado como resultado? ¿De cuánto fue el incremento de las tarifas en la época del expresidente Macri? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, en gas natural la factura promedio aumentó más de un 1000%. Empobreció a 9 millones de personas, de argentinos y argentinas. Casi 4 hogares de 10 hogares terminaron endeudados. La deuda del sector residencial en 2015 rondaba los 700 millones de pesos, terminó en por arriba de los 10.000 millones o cerca de los 10.000 millones de pesos. 5 de cada 10 pymes terminaron en 2019 endeudadas. Leopoldo hablaba del cierre de 25.000 pymes durante el gobierno de Macri. De esas 25.000, más de 13.000, casi 14.000 pymes cerraron porque no podían pagar la tarifa. 13.000 pymes. Nunca en la historia del servicio público de gas por redes un gobierno logró que se desconectaran tantas pymes como el gobierno de Macri. La expansión del servicio público residencial de gas por redes con Macri fue la peor de la historia. La peor de la historia. Y esto... sí, Julián, si me permitís, a pesar del tarifazo, supongo que esto es algo dinámico, ¿no? Sí, totalmente. Porque, digo, para agregar a lo que dice él, en relación al falso cordobesismo, esta descripción que él hace, por ejemplo, en materia de política tarifaria, si la trasladás a los esfuerzos que hizo este gobierno nacional y el de Cristina y los anteriores para sostener el régimen previsional de Córdoba en materia de jubilados y pensionados, es aún mayor. Se sostiene desde la Nación. La deuda que tenía cuando asumió Fernández, Alberto, la presidencia, la caja de previsión de Córdoba, era monstruosa. Lo que pasa es que eso tiene que ver con un manejo político que se ha ido dando en la provincia de Córdoba y que daría para otra discusión, que es el famoso cordobesismo, que lo fundó Angelos dándole la espalda al alfonsinismo y lo continuaron de la Sota y Schiaretti dándole la espalda al peronismo. Por eso incluso Schiaretti está en una situación electoral muy crítica. Y por eso le dieron espacio a lo que hoy es el macrismo en Córdoba. A ver, la discusión hacia adentro del Frente de Todos creo que tiene distintas líneas, distintos registros, no sé cómo lo ven ustedes. Hay un registro en particular que lo que le asigna al gobierno es falta de valentía, falta de audacia. Y en función de esto se dio un cruce muy interesante esta semana entre el periodista Alejandro Berkovich y Leandro Santoro, candidato en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Vamos a compartir un pequeño fragmento y lo analizamos. Se avanzó en la declaración de servicios públicos esenciales con las empresas de telecomunicaciones, que son las dueñas de los canales de televisión. Aumenta el 10% ahora en diciembre. Y porque lo frenó la justicia, Ale. Bueno, por eso. Bueno, a ver, pero goberná vos, porque también es sencillo, ¿viste? O sea, vos agarrás y decís, es cuestión de voluntad. Porque además, ¿sabés qué? Creo que le haces mal a la gente, porque si la gente pensara que de verdad las cosas que no se hacen es por falta de coraje, la pregunta que es lo que te hice la vez pasada, ¿vos creés que de verdad hoy estamos en condiciones de declarar el default y de pedirle a los tipos que tienen los dólares afuera que los traigan para financiar los programas de crecimiento de la Argentina? Alejandro, por favor. Yo pensé que este iba a ser el gobierno que nos iba a sacar de encima la bota del Fondo Monetario. Yo también, Alejandro, pero apareció una pandemia en el medio de este bardo. ¿Qué parte es la que no se entiende de esto? Y cuando aparece la pandemia, a los 99 días, se destruye la economía y empiezan a suceder un montón de cosas que vos la conocés porque sos economista. Bueno. Sí, la verdad que uno los escucha, es muy interesante escuchar entera la entrevista de los dos.
Y la verdad que uno podría coincidir con ambos en algún punto. No quiero ser tibia, pero la verdad que lo que piensa Berkovich, yo ya lo he dicho, soy de las que cree que no habría que pagar esta deuda, así que un poco las palabras de Berkovich son más parecidas a lo que yo pienso. También lo escuchás a Santoro, también se entiende que sería tremendo caer en default. Lo que sí yo vuelvo a señalar, y me parece que sí hay que arreglar con el FMI, pero también arreglar con quienes tomaron la deuda, por lo menos ante la justicia, pidiendo además una auditoría de cómo se pidió esa deuda, a dónde fue a parar ese dinero, no solamente sentarse para ver si sobrecargo sí, sobrecargo no, que es muy importante, sino también conocer de fondo a dónde fue a parar esa cantidad de dinero que incluso el expresidente Mauricio Macri dijo que fue para pagar a bancos. Pero vos cerrarías un acuerdo. Sí, pero me mostraría mucho. Yo no, ya sabés que no, pero es imposible. No, pero bueno, pero a ver, pero sí me lo explican no, política. Yo no arreglaría, pero sé que sostenerlo políticamente es muy difícil. Lo entiendo también, no me puedo poner en ese lugar. Pero sí me pondría mucho más confrontativa y señalando también que las deudas, tanto es responsable quien las toma como quien las da, ¿no? José. Sí, yo escuché esta conversación. Me parece que sí es verdad, le asiste razón en alguna parte a los dos. Digamos, yo he sido crítico del gobierno fundamentalmente en que, bueno, Napoleón decía l'audace, toujours l'audace, ¿no? O sea, la audacia siempre la audacia. Entonces yo no pretendo de alguna manera que Alberto Fernández cambie su ADN para transformarse en Lenin. Pero de alguna manera en este periodo, digamos, de la pandemia había 3 o 4 acciones que eran decisivas que tendrían que haberse tomado. Y por ejemplo, la pandemia no afecta de que vos amplíes la Corte Suprema de la Nación, porque es un trámite que lo decide Vilma Ibarra conjuntamente con el presidente haciendo una ampliación. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: se pudo haber hecho mucho más, digamos, desde el punto de vista institucional, y seguramente lo económico quedó congelado en los términos en que todos lo conocemos. Pero bueno, ese reclamo de institucionalidad, o por ejemplo vigilar concretamente qué es lo que hizo el Fondo Monetario Internacional cuando hizo este acuerdo. Porque ahora, por lo que yo me entero, la causa esta que se inició para averiguar cómo es que se tomó la deuda, ahora particularmente parece como que duerme el sueño de los justos. Leopoldo. Bueno, si pensamos que el fiscal de esa causa es Stornelli, no tiene mucho futuro. Por eso, digamos. Se supone, o sea, la investigación esa no va a prosperar. En este caso. Pero más allá de estas cuestiones, a ver, es un tema de una enorme complejidad. Por eso es necesario involucrar a toda la sociedad en la discusión. No es una cuestión de una patrulla iluminada y vanguardista que va a hacer la revolución con el no pago al Fondo Monetario Internacional, pero tampoco es cuestión de ceder a las presiones, tanto externas como internas, que nos quieren llevar a un escenario que, por otra parte, más allá del gobierno, es inviable para la Argentina. Porque cuando se habla del tema del fondo, se ha escindido de la cuestión general de la deuda. No es solamente que tenemos que pagar, no sé, del 2025 en adelante, los intereses y capital de deuda del fondo. También lo del sector privado con el cual renegociamos la deuda. Y si bien es cierto, una renegociación relativamente exitosa con el sector privado o con los fondos privados, porque hubo una quita significativa, esto no significa que no haya una carga también muy importante. Si vos sumás lo que hay que enfrentar del Fondo Monetario Internacional y lo que hay que empezar a pagar después de la renegociación con los fondos privados, es absolutamente imposible e inviable para la Argentina. Transformaría a la Argentina en un país que no solamente iría cayendo aún más en la pobreza, sino que perdería la democracia. Esto hay que tenerlo en claro. Vos decís que si pagásemos la deuda de la forma que quieren que la paguemos, pero olvidate, se destruye el sistema político. Pero totalmente. Bueno, sería es un poco una crisis muchísimo peor que la del 2001 en términos del sistema institucional y político de la Argentina. Pero entonces vos lo que estás diciendo es que no habría que pagarla, por lo menos en los términos hasta ahora. Hay que sentarse de otra manera. Correcto. Y hay que, en primer lugar, y además en segundo lugar, hay que crear conciencia colectiva en la sociedad. No es cuestión de convencer a la Asociación Empresaria Argentina o sentar en la mesa a la nueva cúpula de la UIA. No son los factores que van a darnos músculo para enfrentar esta situación. Lo único que nos puede dar músculo para enfrentar esta situación es la sociedad. Y en la sociedad todavía no hay una conciencia colectiva arraigada acerca del significado que tiene esto. Del significado social, del significado económico y del significado político institucional. En esta crisis, ¿a quién se le ocurre, después de una pandemia de estas características,
tener que pagarle al fondo aún con algunos de estos alivios que teóricamente vendrían. A nadie, porque desaparece el sistema político. Además, se ha acentuado en el mundo el desequilibrio. El Fondo Monetario te dice, como si fuera una gran cosa, miren muchachos, acá hay disponibles 650.000 millones de dólares equivalentes en derechos especiales de giro para repartir entre 190 países. Pero antes de eso, 25 países, con la decisión del Banco de Inglaterra, del Fondo de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Europeo, repartieron en auxilio financiero 3 billones de dólares, 25 países. Y a los 170 restantes le dan una cuotita. No, muchachos, estamos en una situación de crisis muy severa. Entonces, es una cuestión realmente que no se puede definir en una mesa de la noche a la mañana. Bueno, sí, si nos alivian con las sobretasas. No, si nos alivian con las sobretasas, eso no significa nada en términos de la economía argentina. Y recordemos además que fue un dinero prestado y que toda la Comunidad Europea no quería prestarle ese dinero a Mauricio Macri, que fue la decisión final del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y que también se sabe que fue para financiar la campaña de Mauricio Macri, que a pesar de tanto dinero no llegó. Pero algo muy interesante, perdón, Gordo, Mauricio Macri salió a decir el otro día que él en 5 minutos arreglaba con el fondo. Digo, y no es menor, porque más allá de que no se, digo, ¿qué se puede esperar, no? No se está hablando de un arreglo, si es mejor o peor en cuanto al tiempo que te lleva a arreglarlo. A veces, digo, el presidente también salió a decir que hay algo que tiene que ver con el famoso... Instalan que son unos inútiles quienes están hoy en el poder, que por eso tardan en negociar y que esto en 5 minutos se arregla. Sí, a la manera que arreglan ellos, que seguramente será con el pueblo sufriendo, ¿no? Eduardo y Natalia. A ver, yo vengo de sobrevivir de la década de los 90, un sobreviviente. 100.000 productores desaparecidos después de la desregulación de Antonio Domingo Felipe Cavallo, digamos, endeudamiento en el Banco Nación. Los pequeños y medianos productores, endeudados con campos hipotecados a favor del Banco Nación, jamás fuimos a negar que se tenía una deuda. Lo que siempre se planteó es cómo se refinanciaba, con qué sistema, de qué manera, porque hay una realidad de decir, bueno, lo que pasa, Eduardo, que ahora a los gerentes y le decíamos, mire, primero hay que darle comer a la familia. Sí, pero está bien, pero ahora ni siquiera la refinanciación es viable, porque lo que dice Leopoldo Moró es, lo que está ofreciendo el Fondo Monetario es impagable de todo punto de vista. Es que justamente lo que está ofreciendo no hay que aceptarlo. Y acá el domingo pasado... O sea, vos estás de acuerdo con que hay que caer en default. Esto es lo que está diciendo Luis vos. Delía y decía, que yo tengo una vieja amistad, a pesar de que alguna vez tuvimos nuestras contradicciones, acá hace falta una gran movilización social que esté respaldando una posición, digamos, más realista, que no implique entrar en ningún tipo de default y que el Fondo Monetario, que regaló a un... Bueno, pero no está pasando, Eduardo. A un dolarducto, a un gobierno irresponsable, 50.000 millones de dólares, resulta que ahora hay que hacerse cargo en los términos que dicen ellos. Pero, y hermano, no se puede, este es el problema. Natalia. No, me acordaba del teorema de Baglini, o sea que por fuera de las responsabilidades, o cuando más alejado se está de las responsabilidades del gobierno, más fácil es pronunciarse acerca de lo que creo que todos estamos de acuerdo, que sería lo beneficioso. Digo, remitiéndome de vuelta a esta puja entre Santoro y Berkovich. Y me parece que es un poco lo que pasa en la sociedad con todos y todas las que queremos, obviamente, que Argentina esté bien y que no caiga el default desde ya. Y tiene que ver con esto, o sea, hay términos en los cuales ya el mismo presidente de la Nación nos dijo que no se va a llegar a un acuerdo y que tiene que ver con seguir ajustando a los argentinos y a las argentinas que van a terminar pagando, generaciones actuales y futuras, este préstamo. Pero eso no quiere decir, obviamente, que no se ceda o que no se siga negociando. Me parece que estamos en un estado de tensión importante, porque estos son los órganos multilaterales de crédito que manejan, en definitiva, y lo que dice Leopoldo me parece una dimensión central. Que pasa lo mismo con la reforma judicial, la apropiación por parte de la sociedad de una temática que la va a involucrar acá y en el futuro. Bueno, sí, a ver, Leopoldo. A ver, es una trampa discutir alrededor del default. Digo, en primer lugar, porque no hay que dejar de lado la posibilidad de un default social y político. No es solamente una cuestión de naturaleza esencialmente económica. Estamos sobre un polvorín de pólvora, sobre un polvorín en América Latina y en Argentina. Entonces es una cuestión que no nos podemos plantear en esos términos. No se trata de decir
vamos a un default desde el ángulo de la irresponsabilidad trotskista. De lo que se trata es de decir, señores, en estas condiciones no hay posibilidades reales de pagar. Lo dijo Kirchner en su momento, cuando les dijo a los acreedores de la Argentina que en esas condiciones no se podía pagar, si no nos dejaban crecer. Sí. Y bueno, lo que nosotros queremos es crecer para pagar, pero para pagar en condiciones que sean viables para la Argentina, no en estas condiciones. Yo puedo crecer e ir a buscar donde está la plata. Porque acá no es, o sea, crecer es un proceso que implica es más otra generación. discusión. Sabemos dónde está la plata. La plata está fuera de la Argentina, la plata está en los paraísos fiscales, la plata está en las sociedades offshore. Además, sin crecer 10 centímetros, hay fortuna que se va por el río Paraná. ¿Estamos? Hay fortuna que vienen en las barcazas, de la zona minera. Sí. De la minería. Pero está bien, Eduardo, pero a ver, la situación ya está planteada en este momento. El presidente estuvo en Roma, fortuna, está Martín Guzmán negociando, del otro lado está Estados Unidos, que la verdad que los mensajes que manda es no les vamos a dar absolutamente nada, no se puede flexibilizar nada. Federico. Sí, a ver, hago un poco el parangón con lo sucedido en materia tarifaria. Así como el endeudamiento espeluznante o la formación de activos extranjeros durante el gobierno de Macri, que rondó casi los 90.000 millones de dólares, cuando el gobierno anterior habían, con suerte, superado los 10.000 o por ahí. Con el endeudamiento pasó algo muy similar con la cuestión tarifaria. El endeudamiento fue odioso, una doctrina de la deuda odiosa que hasta el mismo FMI la rescata en una de sus blogs. Creo que ahí también es clave dar el debate a fondo, haciendo uso irónico de la palabra, y poder explicar permanentemente a la sociedad argentina en qué consistió el endeudamiento de Macri, cómo fue un endeudamiento del que el pueblo argentino no vio un solo centavo, se duplicó el desempleo, aumentó la pobreza 5 puntos, o sea, no hubo un solo centavo que se volcara al aparato productivo industrial ni al pueblo argentino. Y con la tarifa sucedió lo mismo, hubo una transferencia de renta del orden de los 16.000 millones de dólares, se comoditizó la energía, se la utilizó como un negocio, una herramienta de ajuste y de atrofia y destrucción del aparato productivo industrial y del mercado interno, viejo anhelo de ese proyecto, no de país, del proyecto político de la derecha argentina, que no tienen un proyecto de país, porque siempre apuntan a algo chiquitito, hasta geográficamente, a una semicolonia, ¿no? Un país que se cree que es independiente pero no lo es. Entonces ahí hay un parangón, también hubo un tarifazo odioso. Por eso la instrucción del presidente y de la vicepresidenta, quienes nos desempeñamos en el área energética, es recuperar la energía como una herramienta promotora del desarrollo, de la modernización del aparato productivo, industrial y tecnológico, del desarrollo humano. Y por eso es que, reitero este concepto, nosotros lo que hicimos fue, y estamos en ese camino, recuperar el servicio público como derecho social y garantía de derechos humanos que están consagrados en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22 y 23, en los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Artículo 41, 42 y 43 de la Constitución. Por eso, cuando yo, principio de este año, en la apertura de la audiencia pública del Servicio Público de Gas por Redes, dije que no estaba en debate, no debería haber estado en debate, como no debería estar en debate, inclusive decía recién Leopoldo, si default no default, no debería estar en discusión o no debería estar en debate la energía, si es cómo se la utiliza, o el servicio público, el rol que cumple, o el Estado, el rol que cumple dentro del servicio público. La Constitución es clarísima, es un derecho social, garantiza derechos humanos. Sin energía abundante y barata no hay educación, no hay salud, no hay una vivienda digna, no hay calidad de vida. Eso es lo que se está recuperando. Se está buscando inversores, se está buscando financiamiento, pero también está haciendo un esfuerzo descomunal el Estado Nacional buscando recursos adentro. Por eso ahora se viene una serie de obras muy importantes de desarrollo de gasoductos, de infraestructura energética, como no ocurría desde por lo menos el segundo gobierno de Cristina Mira, es una Fernández. discusión complicada. Recién ya están los portales de Clarín diciendo que yo he propiciado el default para campaña electoral, obviamente. ¿Y qué les decimos? No, lo que le decimos es que lo que propiciamos nosotros es una discusión sobre esta cuestión mucho más a fondo, donde hay que unir distintos factores. También lo decía recién Bussi. El tema de la fuga de capitales en la Argentina es un tema central. Nosotros estamos discutiendo, por un lado, una deuda que se asumió irresponsablemente, criminalmente.
Por el otro lado, hace un tiempo atrás se conoció, todavía no hay un acuerdo sobre la cifra, que habría 300.000 millones de dólares de argentinos en formación de activos, que es la forma elegante de hablar de la fuga de capital. Después se conoció hace un par de meses atrás, no sé si será una cifra real, porque parece una cosa increíble, que los argentinos que han fugado capital tienen en su poder el 10% de los billetes físicos de dólares que circulan en el mundo. A mí me parecía una cosa exagerada, hasta que conocí los Panama Papers, mejor dicho, los Pandora Papers, los Panamá lo conocimos antes. Que dicen que 2.000 y pico de argentinos son beneficiarios finales en el tercer lugar en el ranking del mundo, debajo de rusos y Gran Bretaña, de sociedades offshore en paraísos fiscales. Pero somos el país número 70 en Producto Bruto Interno. ¿Cómo se entiende? Claro, eso? Desproporcionado. Leopoldo, te voy a mostrar algo que va en la línea de lo que vos estás marcando. Fíjense esto que el expresidente Macri va a revelar, porque esto todavía no se emitió, pero va a ser en el día de hoy, qué hizo con el préstamo otorgado por el Fondo Monetario. Es una entrevista que le hizo Marcelo Longobardi en la señal CNN, que se va a estar difundiendo esta noche, y dice: la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo. Ahora se explica por qué ganaron más del 200% también los bancos, ¿no? Leopoldo. No, a ver, es una manifestación más del cinismo de Macri, digo, ¿no? Un cinismo que se sostiene por la impunidad que le dan los grandes medios de comunicación. Yo no la vi la entrevista, pero seguro que Longobardi no se puso muy incisivo para repreguntarle, digamos, ¿no? Es el mismo cinismo que tuvo el otro día cuando dice que el problema no fue que él manoteó el micrófono de C5N, sino que el micrófono de C5N venía para pegarle en la cabeza. Teledirigido. Pero es absurdo, digo. Todos sabemos que se fue al Fondo Monetario Internacional porque él llevó a la Argentina a un default en términos prácticos después de que el sector privado, el capital privado, le dijera: no va más, nos queremos ir. Pero no porque venía el kirchnerismo, se querían ir porque se venía una debacle en términos de una deuda que ya se había transformado en el 2018 en absolutamente impagable. Y entonces el que hizo dijo: bueno, sigamos para adelante. ¿Cómo? De la misma manera que Vidal le propuso en el debate a Santoro el otro día, con más deuda. Con más deuda. ¿Y cuál era el lugar donde ir a buscar más deuda? El Fondo Monetario Internacional. Esa es la razón. Bueno, es inviable, lo que decía Vidal es inviable. José. Sí, Bertolt Brecht decía que es más ladrón el que funda un banco que aquel que lo roba, ¿no? Y se ve que claramente, bueno, no tenía una gran opinión igual que yo sobre el sistema financiero mundial. Pero decir que de alguna manera él le paga a los bancos porque los bancos tenían temor al kirchnerismo, es cierto, tenían razón los bancos en tenerle temor al kirchnerismo porque iban a tratar de que las cosas volvieran a algún grado de normalidad para que el pueblo argentino más o menos sobreviviera. Así que yo desde ese punto de vista creo que Macri tiene razón. Los bancos tenían temor al kirchnerismo porque si seguíamos con ellos lo iban a arreglar en 5 minutos, que era... De la peor manera, ¿no? No, ya dijeron que habían tomado 100.000 millones, se daban vuelta, perdieron el gobierno, pero si ellos lo ganaban, arreglaban con algo que hacía 10 minutos lo habían arreglado de otra manera. La verdad que lo de Macri es, como dice acá mi amigo Leopoldo, claramente de un cinismo incalculable. Pero bueno, qué sé yo, va la señal de TN, habla y dice lo que dice. Pero tenía razón en eso. Había en los bancos un fundado temor a que viniera alguien que parara todo este dislate, ¿no? Bueno, vamos a volver sobre este tema. Si puedo agregar algo. No nos olvidemos de un tema que es muy importante. Retomo las palabras de Leopoldo, que somos el tercer país en el mundo de cuentas offshore, que ahí está el hambre del pueblo. Digo, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo hacemos, que la pobreza, lo hemos repetido en varias ocasiones, pero me parece que es bueno reiterarlo. Cuando miramos la pobreza y nos preguntamos por qué, siendo un país tan rico, que con tanto alimento, bueno, ahí el problema de nuestra pobreza está en esa fuga de capitales, está en la fuga del FMI, está en las empresas que crecen con nuestro suelo, con nuestra energía, y después todo ese dinero, en vez de reinvertirlo en donde están, vuelven también a llevársela afuera. Me parece que también podría ser una política eso, la obligación de que las empresas que usen suministros de nuestra tierra reinviertan en nuestra tierra y no puedan llevársela afuera, porque, repito, ahí
Y es por este tema que hay tanta gente con tanto hambre en nuestro país. Bueno, si esto no fuese suficiente, nos metemos y después regresamos al tema económico, porque ya está en nuestros estudios Amado Vudú, en instantes va a estar en cámara. Nos metemos de lleno en el espionaje ilegal. Sí. Mientras se tomaba deuda se hacía todo esto, ¿no? Antes que pases a este tema, allá que está acá Bernal, claramente un cambio que tiene que hacerse después de esta próxima elección es que la Secretaría de Energía no puede ser secretaría, tiene que ser ministerio. O sea, me parece que el tema energético ¿Federico? Es un tema central. Bueno, es una decisión que le corresponde obviamente al presidente de la Nación. Sí, ¿no? sí, claro, pero tiene que ser tiene que haber un Ministerio de Energía. Tiene que haber un Ministerio de Energía que ejecute políticas con la entidad y el peso que tiene un ministerio y no una secretaría. Bueno, más en función de la Ojo política pública. ¿Qué? Ojo que lo escuchan. Oberá, hay alguien tomando nota ya para nominar un ministro de Energía, decís vos. Claro, no, porque aparte me parece como que la Secretaría de Energía, al depender del ministro de Economía, está ligado a una política global. Y la política energética, por lo menos de cara a esto que vos fuiste ahí a Glasgow y compañía, hoy la energía tiene otra cantidad enorme de variantes muy relevante, que son mucho más relevantes que a lo mejor el contexto general de lo que significa la política global de un país, ¿no? Bueno, no solamente, la discusión por el cambio climático es una discusión eminentemente económica, que muchas veces se les deja a las ONGs, esa discusión. La realidad es que hoy un país poderoso como los Estados Unidos puede imponer sanciones de carácter climático y eso te inhibe la posibilidad de un desarrollo. Es decir, hay que tener cuidado con eso porque, por eso digo, tiene que estar dentro de una cartera. Es que el dióxido de carbono, este gas que muchos tildan como veneno, yo como bioquímico y hombre de la ciencia me niego a tildar de veneno al dióxido de carbono. El dióxido de carbono, el CO2, está íntimamente vinculado su nivel de emisión al nivel de desarrollo industrial, humano que tiene una nación. Entonces una política de transición energética no solo afecta el medio ambiente o la energía, afecta fundamentalmente el desarrollo económico, industrial, productivo y humano en una nación. Más aún en naciones como las nuestras, aún en vías de desarrollo. Ahora, es justo, el tema me apasiona a mí, es justo, señor director, déjeme un minuto más, es justo que un país con un desarrollo muy importante como Estados Unidos, que ha contaminado mucho, de pronto diga, bueno, a partir de ahora todo emisión cero y donde quedaste, quedaste. Entonces, la Argentina ya levanta la mano y dice, pero yo todavía no terminé de desarrollarme. Claro. Entonces el presidente fue a plantear, bueno, financienme un poco la transición energética porque si no esto implica menos puestos de trabajo, menor creación de riqueza. Ahí yo con eso estoy totalmente de acuerdo. La justicia va por el financiamiento, por la inversión para la transición energética, pero más que nada, o sea, como humilde aporte, lo digo, no como crítica a nadie, la verdadera justicia me parece que pasa por que la Argentina tenga el mismo derecho a usar durante 200 años o 100 o 150 años hidrocarburos y los combustibles fósiles porque es una forma de energía barata y abundante. Y nosotros tenemos la segunda y cuarta reserva mundial no convencional de gas y petróleo. Entonces, yo quiero que me financien la transición, pero también quiero tener el mismo derecho que tuvo Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y otras naciones desarrolladas a utilizar el carbón, el gas, el petróleo y los combustibles fósiles que fueron claves en el desarrollo industrial y productivo de esos países. Bueno, después volveremos sobre este tema seguramente a lo largo de los próximos programas. Nos metemos de lleno en el tema de espionaje y en ese contexto una denuncia que hizo en el marco de una declaración que presentó por escrito el juez Alejo Ramos Padilla. A ver, señor director, si tenemos, ahí está, tenemos el material, una nota que publica El cohete a la luna de Horacio Berbisky y que se titula El mayor sistema ilegal de escuchas. Habla allí del juez Padilla, que declaró sobre las presiones que sufrió como juez de Dolores. José, es una política, daría la sensación que ya es sistémico prácticamente, o ha sido sistémico en el gobierno del presidente Macri. Justamente hoy, hablando con la producción antes de venir acá al programa, justamente dije que una de las características de, digamos, la etapa de la dictadura fue establecer un plan sistémico para hacer determinado tipo de cosas. O sea, el plan Cóndor fue una determinada forma de trabajar la represión en ese periodo. Y cuando llega el macrismo, establece el espionaje como una política de Estado. Entonces, esta denuncia, estas manifestaciones hechas por Alejo Ramos Padilla, que no las hace cualquier ciudadano de a pie, sino que lo hace un juez federal,
que aparte de ser juez federal de Dolores, ahora es el juez federal de La Plata y es el que tiene, digamos, el componente electoral que maneja. No estamos hablando de un juez más. Si a un juez federal lo condicionan o pretenden condicionarlo de esta manera, no es casual que de alguna manera todas estas barbaridades que se produjeron durante la etapa del macrismo lo hicieron con un juez, imagínate vos, con el que estaba en cana. O con los abogados. O sea, esto marca la simetría que hay en ese contexto. Por un lado. Y por el otro lado, hay un hecho de una gravedad enorme. O sea, hoy el Colegio de Abogados de la Capital Federal está como querellante en el tema del espionaje, porque ni siquiera en la dictadura se espió a los abogados. Bueno, está bien, los mataban, pero quiero decir, como política de Estado, acá tenés, sí, entrando a la izquierda del Palacio de Justicia, está en el frontispicio de tribunales la cantidad de abogados que fueron asesinados durante la etapa de la dictadura. Y esto es un elemento importante porque los colegas, y acá estamos hablando de abogados, los colegas somos los primeros que estamos al lado... Están muy expuestos. No, y al lado del preso, y al lado de la familia del tipo que está detenido. Cuando vos le cercenás la posibilidad al abogado, lo espías al abogado, estás violentando una de las reglas esenciales del funcionamiento del Estado de Derecho. O sea... Y del derecho de defensa. El derecho de defensa. Pero esto se ha hecho, digamos, hay evidencia de que esto No, pero está todo probado, están los cables, están los seguimientos, está, digamos, todo lo que significa la prueba, dejaron todos los dedos puestos. Bueno, la causa a mí me PUF está basada interesaría agregar las algo, escuchas. Julián, porque la verdad que esto lo tengo bien sabido porque sucedió en el momento cuando explotó la causa D'Alessio. Dos cosas. Primero, ¿para qué el macrismo instrumentó un plan estructural y sistemático de injerencia en el Poder Judicial que, por supuesto, incluyó a los abogados como defensores de derechos humanos? Y era para justamente perpetrar este plan de saqueo del país. Porque a veces se desarticula, se separa lo judicial de lo económico. Sí. Fue un medio fundamental y se les caía la primera estrategia electoral en ese año 2019, que era la corrupción, etcétera. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Por supuesto, intentar doblegar a ese juez, diciendo que la causa de Dolores, que puso de relieve todo este plan de escucha ilegal y de espionaje, el más grande de la historia argentina, bueno, intentando decir que era una causa para voltear la causa Cuadernos, algo que era un absoluto disparate, y por supuesto lo que develó la primera estrategia, que fue la causa PUF. Otra de las cosas, esas escuchas se obtuvieron a través del penal. Ya habían cableado y lo vimos todo el penal, escuchaban a todos los detenidos, los funcionarios, los no funcionarios. Y oh casualidad, ¿quién tenía transcripta en un día esas escuchas para pasárselas a Stornelli? Stornelli justamente y Carrillo, que fueron los que hicieron el 8 de febrero la denuncia por el operativo PUF, que en realidad fue al revés, fue la estrategia para voltear la causa de Dolores. Y ahora, en este caso particular, lo tenés al juez Baba, que en otro, digamos, por otro tema y por otro episodio, ahora lo pretenden condicionar. Claro, como no pueden escuchar más a nadie y como ya no pueden hacerlo, entonces ahora al juez lo quieren condicionar de todas las formas posibles. O sea, parece que la jurisdicción lleva el nombre que corresponde, Dolores, ¿no? O sea, es un dolor, la verdad, ir a Dolores. Pero ahora lo están intentando con el juez Baba. Exactamente el mismo, digamos, desde afuera, obviamente, lo tratan de condicionar. Entonces... yo digamos, insisto, ¿no? Yo sé que a la gente por ahí a lo mejor, cuando vos hablás de Estado de Derecho y qué sé yo, le suena algo muy raro. Yo y Leopoldo, que somos más o menos de la misma generación, recordamos con mucha claridad que faltando 8 meses para que Isabel Martínez de Perón pudiera abandonar el poder, seguramente, se dio un golpe de Estado en la Argentina. La pérdida del Estado de Derecho en la República Argentina, en el medio de las dificultades que significaba el fin del peronismo, significó la noche más grande que tuvo el país. Entonces, cuando se meten de esta manera, apretando a un juez federal que estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, cuando te metes con el abogado del tipo que está preso, cuando vos de alguna manera instalás un sistema para doblegar al ciudadano común, esto tarde o temprano te explota en la cara. Por eso es que el otro día, creo que en el programa de Dugan, yo lo dije con claridad, a mí me preocupan mucho estas manifestaciones fascistas de un tipo como Milei. ¿Por qué no me vengan con el tema que es libertario? El tipo es un facho. Y son unos sinvergüenzas todos estos tipos, como la Bullrich o todos estos tipos, que lo que prohijan es un estado de violencia y de salvajismo. Entonces, la democracia no es un sistema de autistas ni de... No, es un sistema de gente inteligente.
Y acá hay que ponerle algún coto a la actividad de estas personas. Porque además es un sistema que está vigente, Julián, ¿eh? A ver, o sea, Leopoldo. la connivencia entre los medios, agrego esto, la connivencia entre los medios, cierto sector del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia, y ahora lo hicieron sobre el tema de López, ¿eh? Y sobre candidatos. No nos olvidemos también, porque también fueron espiados los propios, Santilli, Vidal, Larreta. Yo ayer pensaba, digo, ¿cómo? Suponiendo, ¿no? Llegan al poder. Digo, se les nota incómodos cuando el expresidente Mauricio Macri hace algunas declaraciones poco felices respecto a algo, se quedan callados, no salen a decir absolutamente nada. La verdad, yo no tengo pruebas, pero me da la sensación como que de alguna manera los tiene manejados bastante cortitos. Se saben espiados, hay una causa, por más que no parecen muy enojados por eso. De hecho, cuando se les pregunta, hasta les molesta que se les pregunte qué opinan de haber sido espiados. Y yo decía, ¿qué hacen estos políticos el día de mañana si vuelven a partir del 2023 a tener el poder? ¿Van a responder por lo que ellos creen y lo que necesitan el pueblo? ¿O por alguien que tiene carpetas atrás? Claro. ¿Cuánto te tenés que agachar? Un cierre le pido a Leopoldo Moro. Leopoldo. Bueno, mira, yo tuve, entre comillas, el privilegio, por ejemplo, de escuchar en la Comisión de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia directamente las confesiones de los agentes que espiaron a Santilli, que espiaron a Larreta además le arruinaron hasta su vida personal por ese espionaje. Y uno se pregunta, vos lo preguntás, y bueno, ¿por qué no dicen nada? Porque hay una cuestión acá que hay que entender. En primer lugar, esto no fue el accionar típico de los servicios de inteligencia en la Argentina, que hacían una especie de espionaje preventivo, que está muy mal. Pero ese espionaje donde pretendían saber qué ibas a hacer vos mañana, si ibas a promover una manifestación, etc. Esto fue otra cosa. Esto fue un plan sistemático de espionaje ilegal y extorsión política. Extorsión que no solamente tenía características personales, como puede ser en el intento de espionaje a Santilli o a Larreta, o a tantos otros, sino que además tenía otros objetivos, que era hacer desaparecer institucionalmente una persona, hacerla desaparecer civilmente y hacerla desaparecer económicamente. Estamos precisamente en un lugar físico, este canal, que intentaron hacer a la empresa hacerla desaparecer económicamente. Era un plan siniestro. ¿Por qué? Porque además, para ejecutarlo, instalaron en el Estado una mafia. Era un Estado clandestino, un Estado secreto. Llegaron al punto tal de armar grupos operativos dentro de la estructura del Estado, pero sin los profesionales de la inteligencia, para que no se filtrara lo que estaban haciendo. Entonces era una serpiente de varias cabezas. Espionaje ilegal a través de la AFI, espionaje a través de la AFIP, espionaje fiscal, a través de la UIF, espionaje financiero, a través de migraciones, espionaje sobre el movimiento de personas. Y espionaje desde el Servicio Penitenciario Federal y Provincial. Yo vi las fotos, las vi yo, del Melchor Romero cableado porque estaban esperando la detención de los dos Moyanos. Las tenemos en nuestra comisión. Ahora está muy bien lo que dicen ustedes. Todo esto puede ser hasta una película, de terror. Pero el tema es hacer entender por qué se hizo esto. Claro. Y se hizo para ejecutar esta política económica que acabamos de discutir, nos ha llevado al desastre de la fuga de capital, del endeudamiento externo. Esa es la razón. Leopoldo, le agradezco muchísimo. Ha sido muy amable. Federico también, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Nos metemos de lleno en la cuestión política y en este caso en algo totalmente repudiable. La reacción de la jefa del PRO, de Patricia Bullrich, a partir de la noticia de que Cristina Fernández de Kirchner iba a ser intervenida quirúrgicamente. Compartimos el informe. ¿No va a estar Cristina Fernández de Kirchner? Y no sé, pero bueno, será porque planificó la operación porque no quiere estar en el estrado cuando vea los números, ¿no? Planificó la operación porque no quiere estar en el estrado cuando vea los números, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En los momentos difíciles, en todos los momentos difíciles, Cristina Fernández de Kirchner no está. No estuvo, así que es una conducta. Eso nos está avisando algo bueno para Juntos por el Cambio. Cristina Kirchner, que contra quien competiste en Provincia de Buenos Aires, puso un tuit muy conmovido después de leer. ¿Te llamó? No, me emocioné hablando con ella. ¿Te emocionaste? Hablamos de la fe
lo importante que es la fe para alcanzar estos momentos. En todos los momentos difíciles, Cristina Fernández de Kirchner no está. No estuvo. Había un muchacho ahí que levantaba un cartel verde. Ese, qué lindo que es. El amor es mucho más importante que el odio. Me alegra mucho verlo a Bullrich acá con nosotros. Realmente está pasando un momento duro, pero evidentemente tiene fuerza de espíritu, por eso está acá con nosotros. Así que me alegra mucho verlo, realmente. Y bueno, nosotros... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida a Liliana Hendel, que ya está con nosotros. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Te sorprendió? Te extrañamos. Ay, no, pero muchas gracias, Lili. Yo también a ustedes. ¿Te sorprendió la reacción de Patricia Bullrich? No. No, la gente que es mala en cualquier circunstancia de la vida. ¿Pero esto es maldad? ¿O es especulación política? Sí, ¿qué es? Sí, una cosa no quita la otra. Es maldad, es una mala persona, una trayectoria pésima de un cinismo absoluto. Pero además hay cero inocencia. Es un operativo político donde se construye una imagen de Cristina mala, bruja, horrible, dañina, perversa, la quieren presa. Patricia Bullrich lo que hace es alimentar eso. Y tenemos los medios, recién hablaban acá en la mesa, acerca de lo que significa el construir una idea acerca de alguien y sostenerla. Vos sabés que yo los fines de semana me dedico especialmente a subrayar los diarios y a señalar la diferencia entre los títulos y los contenidos. Si hay algo que hacen permanentemente es construir una imagen de robo, de saqueo, de maldad, de perversión y de mentira. Llegaron a decir que lo de Cristina era una mentira al servicio de la cuestión eleccionaria, que se victimiza. ¿Esto es maldad, Julián? Sí, es maldad, pero además es una operación política que se corresponde con lo que decía el Gallego, Natalia, los compañeros. No hay ninguna duda de que el sistema se construye con cada una de las piecitas, porque si no, no funciona. Los medios, la economía, la política, la construcción de un sentido común donde el peronismo es el que roba, cuando en realidad lo que nos están mostrando históricamente es que fue el afano del siglo. Sin ninguna duda, digámoslo con todas las letras, que nos preguntamos dónde está todo ese dinero y nadie tiene una respuesta. Y cuando se le pregunta al expresidente, a quien además yo creo, y esto es para los colegas, hay que dejar de hablar de Mauricio. Dejémonos de hablar de Mauricio. Pero ¿se puede dejar de hablar del expresidente cuando es el autor de haber tomado semejante préstamo y la Argentina hoy muy complicada? No es el autor. No estuvo solo. No, por supuesto. Bueno, entonces, si hablamos de Mauricio, hablemos de todas las personas que participaron, que fueron cómplices, las colegiaturas, la política, los empresarios, todo, porque si no, otra vez cometemos el error de suponer que él es el responsable y que si lo eliminamos a él del escenario, lo sacamos a él, resolvimos el problema. No, el problema es el sistema, y el sistema muestra la cara de Mauricio, y Mauricio, claro, tiene la cara perfecta para que lo cacheteen incluso los propios. Pero no es Mauricio, no es Mauricio solo. José, los decías bancos. que no. Los bancos. Los bancos, también los bancos. Porque acá siempre nos olvidamos de los actores, los ejecutores reales de todo esto que dice acá la amiga. Acá evidentemente hay una cantidad de gente que se benefició. Claramente vinieron supuestamente con un plan que estaba perfectamente orquestado del primer día. Por eso él reclama ritmo, este muchacho que se quiere andar como candidato, porque le falta todavía terminar de acabar con el país. Pero la realidad es que los bancos, lo que dice ella, no solamente es Macri, sino que hay todo un entramado y una red para fugar 100.000 millones de dólares. Y eso es lo que tendría que investigarse, ¿no? Yo recomiendo mucho que lean a Rocco Carbone, que describe perfectamente de qué se trata la mafia y cuál es la relación de la familia Macri con la mafia.
Úrsula. Me gustaría volver a los dichos de Patricia Bullrich, que me parece que no es menor. Además porque nadie salió a desmentirlo, No, nadie dijo absolutamente ni Larreta, nada, ¿no? ni Vidal, nadie salió a decir, no, mirá, la verdad que a lo mejor... Con lo cual no es Patricia Bullrich solamente. Claro. Y acá es donde yo quisiera marcar la diferencia. Uno puede tener grietas políticas y pensar distinto, ¿no? De, bueno, yo voy para este lado, yo voy para otro. Digo, para mí acá hay profundamente una grieta humana. Una grieta donde mis valores realmente... Y viva esta grieta, porque yo no me puedo identificar con una persona que piensa que alguien se fue a operar. ¿Cómo es la lógica de Patricia Bullrich? ¿Tengo que enfrentar un problema y voy y me saco un órgano? Porque para no presentarme a un lugar, digo, Ella es tan sabe que berreta. está mintiendo. No, pero es tan berreta lo que dicen. Y además, veíamos a Esteban Bullrich, ser humano. Alguien está operándose, alguien tiene a alguien enfermo, alguien está padeciendo una enfermedad. Digo, esa grieta realmente como pueblo argentino no podemos permitir. Perdón, ni siquiera como mujer, porque sacarle el útero a una mujer, aunque sea por la empatía. Pero José, digo, como pueblo no podemos entrar sacarle ahí. el útero a una mujer, por más que sea una mujer añosa. Ay, una qué mujer. feo eso. Y porque usted la misma edad que yo, somos gente grande, Bueno, tenemos pero lo que próstata. y para redondear la idea, lo que yo digo es, esta grieta es muy importante para mí. Es irreconciliable la grieta humana, y es la misma gente que decía viva el cáncer. Es la misma gente que hablaba de Florencia Kirchner. Es la misma gente que hablaba de Florencia con médicos que en la televisión, el doctor Ubris, el Canal 13, TN, haciendo diagnósticos a distancia, sin haber visto nunca, jamás en la vida un estudio de una criatura, porque la verdad que Florencia, si bien en ese momento ya era mamá, era una jovencita, tanto como era una niña cuando su papá se murió y la han acusado de las peores cosas. Es la misma gente. Y sacando nombres, es esa misma gente la que mañana no te va a importar tu discapacidad, no le va a importar si no llegas a fin de mes, no le va a importar si tenés un pariente enfermo y no podés llevarlo pero al no es que no hospital. les va a importar, Úrsula, ya no les importó. A ver, Eduardo. Las características de la forma. La cuestión de fondo, creo que se mencionó, es alimentar el odio, es alimentar la fractura, es alimentar la grieta, es alimentar el en contra de. A ver, esto viene desde el Braden o Perón, qué sé yo, ¿no? O sea, viene pero no hay límites, porque a ver, yo te he intentado decir que hay una situación de odio absoluto, digamos. La única forma que tiene la derecha de tratar de... además de toda la estructura financiera de los servicios, económica, que es poderosísima, pero para ganar la voluntad, en lugar de enamorar, porque lo que de hecho han jodido siempre a la gente, la única forma que tienen es tratar de descalificar a los sectores y a las experiencias políticas de ampliación de derechos, que es lo que en definitiva representa el Bueno, le voy a preguntar a... Antes de que le preguntes, solo una... quiero decirte esto, vos preguntabas, ¿no hay un límite? Mientras en el país no tengamos un sistema judicial, efectivamente no hay un límite. Yo coincido. Absolutamente funciona. Para mí la justicia es clave. La justicia es clave en todo lo que estamos hablando. Los saludo ya a Amado Vudú. Buenas noches, Amado, ¿cómo estás? José Ignacio de Mendibura en el Vasco. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bueno, viejo Vasco amigo, ¿te acordás en el año 2001? ¿Te acordás de esa época? Claro, ahí está. Miro con el cartel el Vasco. 20 años. Y pasa lo mismo. Ahora vamos a ir a lo económico, pero no me quiero ir de este tema. No, a mí me parece fundamental. Julián, a ver, Amado, que al fin este tema es tratado realmente en todas sus dimensiones. Porque tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo estructural, tiene que ver con que para ellos no hay límites. Cuando hablábamos del tema de las enfermedades o las operaciones, a mí me vino a la cabeza lo que sucedió con las prisiones preventivas. Chiquitas y chiquitos yendo a la cárcel en una situación en la cual no había ningún fallo, y en algunos casos no hubo. En mi caso hubo un fallo que es trucho, que fue una parodia de juicio para convalidar una sentencia mediática, pero en otros ni siquiera hubo. Y niñitas y niñitos yendo a ver a sus familias por las prisiones preventivas, y vos fíjate ahí, este gobierno también marca la diferencia, porque dice, es lo mismo. No es nada lo mismo. Vos no has tenido una situación, y con casos evidentes, como es el del espionaje de Macri, con casos evidentes como es un prófugo como Pepín, y no se forzó el Estado de Derecho como así hacía la mesa judicial de Macri. Este es un costado. Claro. El otro costado, el estructural.
Macri fue la cara visible, como en otro momento fue De la Rúa, como en otro momento fue Menem. Entonces, sacamos al tonto, sacamos al lento. No, porque ellos son la cara visible de un sistema que al sistema le fue bien. No es que a la Argentina le fue mal a todo el mundo por igual. A un grupo muy privilegiado, muy pequeñito, en todos esos casos le fue bien. Y en todos esos casos se repiten los nombres. Sturzenegger, Cavallo, los apellidos como Martínez de Oz, desde 1810, ¿no? En estas cuestiones, cuando uno vuelve a estudiar el empréstito de Rivadavia y demás. O sea, que es una cuestión estructural que lleva tantos años como nuestra patria. Y por eso me gustaría volver un poco a la discusión que hubo antes respecto, ¿se puede, no se puede, cómo hay que negociar? Mirá, toda negociación es difícil, intrínsecamente. Si no, no habría negociación. Ahora, el presidente lo dijo muy bien. Yo esto lo cierro en 5 minutos, pero eso se convierte en 20 años de desgracia para la Argentina. Entonces, para mí es muy importante el esfuerzo que está haciendo político el presidente, y me parece que todo el equipo tendría que entender que hay que apuntar muy arriba para en el medio de la negociación terminar donde mejor se pueda. Pero si vos empezás yendo al almacén con las reglas del almacenero, le va a ir muy mal a la Argentina. Y eso me parece lo que está en disputa. Hay que buscar medidas creativas, novedosas, que lleven a que sea posible pagar y que haya mayor equidad. Porque darle certeza a algo que no se va a cumplir es generar la mayor de las incertezas, la mayor de las incertidumbres. Y esta propuesta que está circulando, más allá de detalles, quedar encorsetado en los 10 años, ya lo dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan las deudas. Entonces, un país que toma la decisión de avanzar en una negociación que realmente genere certezas a todos los actores, porque acá están los acreedores, pero también está el pueblo argentino. Está el gobierno, pero también está la oposición. Están los bancos, pero también está la industria. También está el comercio. Entonces, nosotros necesitamos poner creatividad en esta situación, y siempre el marco, la correlación de fuerzas para el campo nacional y popular son difíciles. No puede ser una excusa. Para mí la pandemia puede ser tanto un argumento para acordar algo que no conviene, como un medio ambiente en el cual podés tomar medidas disruptivas, como hizo el fondo con su emisión de DEX. El presidente hablaba más temprano de los antiargentinos, y la realidad es que en el marco de la negociación, uno, ¿qué podría pensar? Bueno, que exfuncionarios del gobierno del expresidente Macri no golpean las puertas de Wall Street. ¿Para qué? Bueno, para decirle, miren, la verdad que dan pena a los propios argentinos, ¿no? Algo totalmente, ridículo, cínico. A ver, señor director, a ver si podemos poner lo que dice Alfonso Prat Gay. Usted lo recuerda, Alfonso Prat Gay, ex ministro de Economía, ni bien asumido el expresidente Macri. Y bueno, por supuesto, en función de lo que pasó durante el fin de semana, el señor Prat Gay dice esto. A ver si lo vemos, por favor. La gira tan especial, ¿no?, del presidente por Europa. Dentro de las cosas que mencionó en su discurso era la renegociación exitosa con los acreedores privados, ¿no? Bueno, no parece muy exitosa si el riesgo país está arriba de 1.700 y nadie está dispuesto a prestarle a Argentina a una tasa que Argentina lo pueda devolver, ¿no? Y me parece que estos son, al final, digamos, arrastrar los pies, no resolver los problemas, patearlos para adelante, autocongratularse, decir una cosa afuera y después adentro decir otra. Estas picardías me parece que, sobre todo en la era de la globalización y las redes sociales, no duran ni 2 minutos, ¿no? Entonces esa incoherencia se ve en todos lados, y afuera miran a Argentina con preocupación, casi con lástima. Bueno, este señor dice que la Argentina da lástima en el exterior. A ver, yo lo que te digo realmente, escucharlo a Prat Gay, a López Murphy, a Artana, a Kachanowski, hablar de estos temas, lo dije el otro día, es como el gordo valor enseñándote catecismo. Creo que... No, porque a esos niveles de cosas hay que plantearlo y decirlo. Vamos al fondo del problema. Argentina, con el Fondo Monetario, nosotros negociamos en el 2002. Lo que está claro que Argentina o cambia la matriz productiva o no puede pagar. Son números que hace un perito mercantil. Cuando nosotros nos entrevistamos con Cardarelli en el 2018, cuando estaba negociándole el crédito a Macri,
Lo recibimos con Aldo Piñanelli, con Sergio Massa y Labaña. Hicimos 4 números arriba de la mesa y dijimos, Caldarelli, con los perfiles de vencimiento que está firmando, más lo que la Argentina debe, y el ingreso que tiene la Argentina, vos ya sabés que no cobrás. Es una locura lo que está firmando. Eso le dijiste al Fondo Monetario. Caldarelli, yo, Labaña, pues soy testigo. ¿Qué nos dijo Caldarelli? Colorado, porque si algo tenía, que no era tonto. Y los números eran de un perito mercantil. ¿Qué nos dijo? ¿Qué les dijo? Ustedes nos pidieron un plan de estabilización y no de crecimiento. ¿Escuchaste eso? Bueno, ahí nomás te tenías que levantar. Que sí, que todos sabían lo que estaban firmando y que no había ninguna posibilidad de compra. Por eso, ¿cuál es la única posibilidad que Argentina tiene para resolver la pobreza, encarar en el tiempo que corresponda? Que cambie la matriz productiva. Esta Argentina que exporta a $400 e importa a $1.600, no cierra nunca. Pero acá esto no es inocente. Acá está el club del subdesarrollo, que es los que lucran con la Argentina exportando maíz, exportando trigo y no biocombustible. Y esos señores tienen, sabemos los nombres de que esas empresas, tienen sus representantes acá. Tienen una tropa de desembarco acá. Antes, los imperios, porque esto es más viejo que la humanidad, donde se agrega el valor. Antes venían los imperios y te invadían. Ahora, ¿qué te mandan? El ejército de ocupación, te invaden ideológicamente. Entonces, todos estos trabajan para ese modelo. Entonces, fíjate, no es casualidad. Martínez Dios, ¿qué nos hizo? Hablo como industrial. Por eso quiero hablarle a mis industriales colegas hoy, Nos llevó a un industricidio. Volvió de la Rúa con Cavallo, Patricia, Sturzenegger, Lombardi. Otro industricidio. En el 2002. Volvieron con Macri. ¿Querés que te dé las cifras? Los mismos. Otro industricidio para la industria. Y hoy me está diciendo que nos van a dar consejos para salir de esto. Yo te digo, como industrial, y quiero hablarle a todos mis colegas. Nosotros sabemos que el año pasado, en una pandemia inédita, una bomba que cayó en el mundo, nosotros asistimos al mayor rescate del sector público sobre el sector pyme de la Argentina. Y hoy estos señores, que de 1 año y medio antes, cuando se caían 40 por día, nos decían que ese era el único camino, que había que ir igual pero más rápido, nos hablan de la inflación. Y perdóname que te haga una acotación acá. Primero, especialistas en inflación son, ¿no? Porque tuvieron más que ahora y sin pandemia. Pero se olvidaron, Vasco, porque están dando recetas. Yo por eso le hablo a mis colegas. Disculpame que sea egoísta y te voy a robar un poquito el programa de amigos industriales. Hablarle a los industriales. Y hoy, cuando vos podías tener... ¿Qué hizo el mundo ante la catástrofe del año pasado? ¿Se inmoló en el altar del equilibrio fiscal o salió a rescatar las economías? Estados Unidos tuvo 13% de déficit sobre el PBI. Estados Unidos va a triplicar su inflación, estaba en 1.6%, pero dejó caer la economía. Ahora nosotros, no dejaste reservas, nada. Tuvimos que salir al rescate. Podemos tener 2 o 3 puntos más de inflación, pero 30.000 pymes vivas. Entonces, vos podés construir algo sobre un cementerio de empresas. Entonces, yo quiero decirle a Tetaz, se me escapó de todos los debates, Todo, no quiere debatir. Sí, López Murphy. ¿Qué hubieran hecho ellos? Pero que lo contesten. No que me vengan a hablar de inflación. Decime, hermano, el año pasado, ¿qué hubieras hecho? Pero que lo digan. Nosotros, con todos estos temas que nos distraen, evitamos que respondan lo elemental que tienen que responder. Entonces le pido a mis colegas industriales, no dejemos pasar una entrevista más, sino una consulta y que nos digan si la economía la va a seguir manejando Sturzenegger y Pancho Cabrera, que nos decía lo que nos decía, que nos diga López Murphy. ¿Los escuchaste hablar sobre este tema? Y si esto no crece, el resto es abanicar un cadáver. Si Argentina no crece, lo primero es crecer. A ver, Eduardo. Sí, Amado y Eduardo. Me gustaría poner ahí otro tema, que él usó la palabra, no es inocente. Claro, un mal acuerdo, que sabemos que no se podría cumplir, es el piso de la discusión del ajuste que viene.
No es que, no saben lo que van a hacer y entonces cómo se pagará. No, es una cuestión política. Es ponerle un cepo de política económica a la economía política. Eso es lo que intentan. Por eso es tan importante que no se haya cerrado un acuerdo como pretendían y que se siga peleando para cerrar un acuerdo que le sirva no solo a la Argentina, sino a todas las partes involucradas en esto, que es lo que te decía. Y Plargay decía, el presidente dando lástima. A mí lo que me dio lástima era ver a Macri bailando con Cristalina Georgieva, con Madame Lagarde. Pero, eso es lo que daba lástima y vergüenza ajena. A ver, Eduardo. A ver, digo, estos vienen todos de la misma escuela y ya lo conocemos. Con nombre y apellido. ¿Cuál es la base teórica de esta corriente de intelectuales? Retraso cambiario, apertura económica, el Estado que no jorobe, la aduana con un agujero así, y que venga, digamos, la camisa, la apertura de importaciones, los artículos, la industria. Es decir, formamos parte de la globalización, hermano querido, y que venga de China o de Taiwán o de donde tenga que venir y todo lo de afuera. Esa es la corriente. No plantean un proceso de desarrollo propio, de agregado valor propio. Pero a ver, Eduardo, vos viviste el 2001. Creo que acá el Vasco, bueno, todos vivimos el 2001. Hemos sido militantes en esa pero ¿cómo es la experiencia del 2001? ¿Cómo es la recuperación? Para explicar todo no, eso. bueno, pero digo, ¿cómo se puede? Compren el libro al Vasco. A ver, ¿qué tenés ahí, Vasco? Acá lo describo todo, con nombre y apellido, cómo llegamos a la crisis, cómo lo íbamos a evitar. Espero que me hayas incluido, Vasco, ahí, las mismas amenazas. Melconian, 3 meses antes que explotara el sistema financiero, nos decía, tenemos el sistema financiero más sólido del mundo. Cumple las normas de Basilea Plus. Sturzenegger también. Eso decía Melconian. Melconian, Sturzenegger, López Murphy, que había que sacarle el presupuesto a los universitarios y con eso arreglábamos el problema. No te vamos a pedir que nos expliques Basilea Plus. Que había que quitarle el 13% a los jubilados para... No, se los quitaron. Se los sacaron a los acreedores. Ahora, ¿qué sucedió? No le hicimos caso. El campo nacional estuvo unido. Enfrentamos a las privatizadas que venían por la dolarización, por la banca offshore. No nos olvidamos. Nos veían caídos, que este es el peligro ahora. Bueno, ahora yo he visto que se propone la dolarización de vuelta. De esa crisis, cuando se juntó el núcleo nacional y el peronismo, junto con el radicalismo, se hicieron cargo, inauguramos el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, desde el 2002 al 2011. Y el Fondo Monetario en el año 2002 nos soltó la mano, nos corría el arco. No solamente no nos prestó, se llevó 1.800 millones de dólares, Julián, y blindó a Brasil. Le dio 30.000 a Brasil millones de dólares, le dio 3.000 millones a Uruguay, porque a nosotros nos daba por explotados y no querían que la onda expansiva los ataque. Y salimos, y vamos a volver a salir, pero con los mismos principios que salimos en aquella vez. Unidad del campo nacional, clara grandeza de objetivos. Yo vengo a recorrer todo. No tenés esa Argentina industrial, mirala, está creciendo al 5.8% por arriba del mismo mes de la pospandemia. Para que tengas una idea, después de China, somos el país que desde el 19 hasta acá, más está creciendo la industria. Agrega el Estado presente, modelo productivista, digamos, transformación, como decía recién Amado, es decir, basta que salgan barcos y barcos con harina de soja y empecemos a llenar container con fideo, con carne, con valor agregado. Digo, pero Eduardo, mientras nosotros nos peleamos en esta distracción, Cargill sigue cargando los granos y nosotros seguimos discutiendo y seguimos cargando la soja en el biocombustible y nosotros seguimos peleando en Vaca Muerta, exportamos el gas en vez de poner el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. Por eso hay parte de la reactivación, hay parte de la reactivación que necesita los dólares y son importantes, pero hay gran parte de la reactivación que es en pesos. Hay gran parte de este programa de descolonización también que para que podamos movilizar. El año 2002 no lo financió el fondo. ¿Sabe quién lo financió? El desatesoramiento de los argentinos. Así es. Argentina es un país que tiene un PBI
en manos de los argentinos fuera del sistema. Y un argentino que cuando ve el negocio la vuelve a poner. Correcto. Tengo de Azul, un frigorífico cerrado hace 1 mes y medio. Hoy está trabajando, incorporó 900 personas en menos de 1 año y medio. Y está exportando a todos los países árabes y a China. Pero, a ver, y además es mentira, sí, Julián. ver, El otro día escuchaba a uno de estos economistas serios que ¿cómo es? decía, Hay economistas serios y los otros. Y otros que no. O sea, los serios son más o menos siempre... La diferencia es que los serios endeudan, Y neutrales. destruyen el empleo, cae el PBI y nosotros aumenta el PBI. Pero seriamente. Claro, Pero seriamente. Se desendeuda. No, porque decían, bueno, el kirchnerismo habla de esto, porque vos decías, no explica, no el Vasco, no explican cómo lo van a pagar, qué harían en esta situación. Lo explicó Vidal. Volveríamos a tomar deuda endeudarse, claro. para seguir con esto. Bueno, Ahora, dice, la pregunta del millón, Amado, perdón. pero perdóname esto, pregunto porque desde la más es un detalle. absoluta- Nosotros, Sí. dicen, no, el kirchnerismo nadie le daba nada. Nosotros tuvimos ofertas para tomar deuda, 2009, 2010, 2011 por lo menos. ¿Vos tuviste ofertas para Pero tomar claro, deuda? sí fue. La primera fue en una reunión del Fondo y el Banco Mundial que fue en Turquía. ¿Y te ofrecieron ahí? Y la segunda, que fue muy importante también, fue cuando hicimos el segundo tramo del canje en el año 2010, el sector financiero quería que en esa situación hubiera dinero fresco. Y nosotros dijimos que no. Nosotros dijimos que el piso eran las condiciones del canje 2005, que fue un gran canje, que no queríamos dinero fresco y que además no íbamos a pagar el cupón del PBI, lo que fue generando en esos años, porque ellos habían decidido no tomarlo y no le dieron valor en el canje 2005. Entonces, es mentira. Generalmente todo lo que dicen es mentira, pero se van repitiendo los apellidos. Y en el 2001, el final de la alianza, Patricia Bullrich, Cavallo, Sturzenegger, Duhovne y otros que estaban junto con De la Rúa, se dieron a lo que decía el fondo, que era, acá el problema es el déficit fiscal, tienen que hacer un torniquete del 13% a todo el presupuesto. Y eso significó baja de jubilaciones, significó baja de docentes, de salarios, significó baja de los salarios de los investigadores, significó baja de la obra pública. A tabla rasa un 13% en todo el país, y eso fue lo que generó la desaparición casi de Argentina en diciembre de 2001. Julián, miremos para adelante para pasa cómo cambia la matriz. Julián, discutiendo el Claro. mismo, ejemplo no concreto entiendo del por qué, cambio de la a ver. matriz. Está en el Congreso, está por entrar. Esa es la salida. Un proyecto de agroindustrial que se hizo entre toda la cadena, que lleva las exportaciones del agro a 100.000 millones de dólares. Vamos a 200 millones de toneladas. Pero yo estoy de acuerdo Ese con es vos, el Vasco. A debate ver, pendiente. que hay que exportar, no hay Pero ninguna que no duda. nos distraigan. Que es una forma de financiar el están crecimiento. distrayendo. Eduardo, a ver, no hay ninguna duda de que hay que exportar, pero ahora estamos en una negociación. Se supone que hay alguien adelante, enfrente nuestro, el Fondo Monetario. Lo que nos dice es, miren, señores, estas son las condiciones y no hay otras. No. Entonces acá, ¿la posición cuál es? Digamos, ¿se llama a un gran acuerdo nacional para ir con más fuerza a negociar, como dice Amado? Que hay sectores de la oposición política que tienen que dejar de ser funcionales a los esbirros intereses Pero de no van a los dejar, grupos estamos concentrados. hablando en Permitime, abstracto, por favor, Eduardo. permitime hablar. Sí. Digo, o dejan de ser funcionales a los esbirros intereses de los grupos concentrados económicos, a lo que representan y piensan un poco en el país, o van a ser corresponsables de una situación muy compleja. O sea, esto, para enfrentar al Fondo Monetario, consenso social, movilización social y acuerdo político. Acuerdo político no para el 15 de noviembre solamente para tratar la ley de presupuesto. También hay que lograr un acuerdo político y responsable y absolutamente responsable de que esto tiene que ser planteado al Fondo Monetario con un amplio consenso. ¿El campo apoya al gobierno en esta negociación para vos? Las entidades de productores han estado más cerca de ser parte del partido agrario de oposición que de representar los intereses de productores en algunas cosas. Yo quiero creer y espero que las cuatro entidades, hagan eso. Ahora, Úrsula, el Consejo Agroindustrial Argentino... No va, se va a bajar. El Consejo Agroindustrial Argentino presentó lo que dice el Vasco. Es decir, donde están los intereses de los sectores que hacen negocio, que tienen que ver con la exportación y qué sé yo, piden otra cuestión y plantean una normalidad y una estabilidad macroeconómica. Es decir, el campo no es solamente
una mesa de enlace que en este tiempo ha tenido más que ver con la oposición política que con representantes. Pero llegó la hora, llegó la hora de ponerse la camiseta, porque si vos haces un mal acuerdo, creo que pierden todo, ¿no es así? Digamos, ¿cuál es? Pero no es la primera vez que total. pierden todos y se hace el mal acuerdo. Por eso, perdón que insista. Sí. La pregunta es ¿por qué seguimos discutiendo lo mismo? Yo era chiquita, muy chiquita, y escuchaba que se hablaba de lo mismo que estamos hablando ahora. ¿O no, Vasco? Entonces, aquí lo que nos tenemos que plantear es otro tema. Porque la gente que nos está escuchando no puede resolver qué va a pasar en la negociación del fondo. Pero sí podemos plantearnos como sociedad qué es lo que nos pasa, por qué el huevo de la serpiente sigue intacto, por qué los discursos de odio los toleramos e intentamos ver de qué manera deberíamos... Acá hay algo que nos está sucediendo como sociedad y no terminamos de verlo. Hay que mirar, discúlpame, no estamos discutiendo siempre lo mismo. Hubo periodos que fueron base de procesos, como acá bien se dijo, de largo y sostenido crecimiento. Se llamó Movimiento Productivo Argentino, que constituimos con el Vasco, entre otros. Néstor Kirchner toma en el 2003, con toda fuerza y convicción, profundiza y hay un largo periodo de crecimiento. Entonces, y ahora estamos a 7 días de las elecciones con un riesgo de que vuelvan a ganar. Macroeconómica, el costo de la tasa de interés, había una cantidad de motores de un proceso económico que fue de sustitución de importaciones, crecimiento, a valor agregado y todo eso. Eso pasó en la Argentina. Miremos esas buenas experiencias, porque alguna vez sucedieron. No estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de hace 15 años atrás. ¿Estamos? Pero si nos dividen, quédate tranquilo, esto es responsabilidad nuestra, ¿eh? ¿Cómo? Si nos dividen, si tu falta de proyecto es el proyecto de otro, esto hay que entenderlo. Si Argentina se pone de acuerdo, no puede aceptar que estés cargando granitos de maíz en vez de transformarlo vos en proteína, mientras tenés 40 y pico % de pobreza y la Argentina permanentemente al borde del default. Hoy el 85% del trigo que Argentina exporta, lo exporta a granel a $230 la tonelada. Pero Vasco, vos decís... Transformado en harina son 400, pastas y galletitas 1800. ¿Por qué no lo hacemos? Porque cuando a vos te endeudan, perdés la gobernabilidad de la economía. Y cuando perdés la gobernabilidad de la economía, vas a responder a lo que el mundo quiere para vos. Que vos seas proveedor de materias primas y recursos naturales. Jugá eso, que es lo que le planteaba Macri, y todos son amigos tuyos. Pero algo no estás vendiendo, te están comprando. Este tema nosotros ya lo hemos tocado en el programa, que hay una matriz colonial, sonará antiguo, sonará de modé, pero hay una matriz colonial que tiene actores locales. Cuyos apellidos se van repitiendo. El Vasco lo llama el Club del Subdesarrollo, pero también podríamos decir el Club de los Endeudadores, o el Club de la Tasa de Interés, o el Club de la Fuga. O el Club del Retraso Cambiario. Pero ¿cómo le explicamos a alguien que nos está mirando en su casa que esto importante tiene que ver con su realidad? Digamos, con el salario, con el empleo. En los cuales crece tu posibilidad de tener un trabajo formal y los gobiernos en los cuales crece el salario. ¿Pasó muchas veces en la historia argentina? No. Pasó con el peronismo de Perón y pasó con Néstor y Cristina. El Vasco decía el periodo más largo de crecimiento sostenido de la historia. Es un dato histórico. 79% no es un cuento. Entonces, ahora, cuando vos transformás en un grano, en un kilo, en una tonelada de maíz, ¿cuánto empleo llevas? Y te entran $220 la tonelada. Esa misma tonelada en pastas y galletitas te entran $1.600 la tonelada. ¿Y cuánto empleo diste? Entonces, lo que hay que ver, ¿qué hace este club del subdesarrollo? Enfrenta al campo y a la industria. Entonces la industria dice, o el campo dice, yo soy eficiente, vos ineficiente, no te tengo que bancar. Si acá no se trata de pelearnos, se trata que yo soy productor agropecuario, pero si a la Argentina le entran 18.000 millones por la cosecha en vez de 3.000, vamos a ver cómo distribuimos los 18, no cómo nos peleamos por los 3.000, ¿comprendés? Eso es lo que nos tiene que encontrar juntos con el una campo. cuestión más, en tanto eso sucede, se cortan las migraciones internas. Las migraciones desde el NOA, desde el NEA hacia el Gran Buenos Aires. Yo le venía diciendo a mi pareja que está ahí, digo, desde Zárate hasta La Plata, ¿está? 150 kilómetros de conglomerado, 17 millones de personas a 100 kilómetros del obelisco. Ese es un país absolutamente el drama demográfico
de la Argentina. Que además eso... Entonces, mientras hay desarrollo textil en el Chaco, alimenticio en el NOA, lo mismo en la región del NEA, los barcos, además se controla qué se le mete adentro, muchachos, qué cosa hay adentro de los barcos, y empieza a salir valor agregado. La Argentina tiene una potencialidad gigantesca. Y eso te genera un problema en la oferta de servicios públicos, porque con el nivel de concentración demográfica rinde mucho menos cada peso de servicios públicos en una región de este tipo que si uno lo pudiera hacer en otras provincias de Argentina. Por eso el problema también fiscal de la desigualdad en lo que recibe la ciudad de Buenos Aires respecto al resto de las provincias y los municipios, cosa que también planteó este gobierno de entrada nomás. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Sé que todo el mundo quiere hablar y quiere aportar lo suyo. Regresamos en un minuto nada más, con más debate y al mismo tiempo hay algunos quinchos que vamos a ver si los podemos dar. Eduardo Bussi me mira de reojo, dice yo tengo uno. Hacemos una pausa y ya regresamos. El corte fue realmente fructífero, se habló de todo. Creo que lo que queda como conclusión para hacer la síntesis es la oposición política en este momento no le interesa discutir nada de todo lo que hemos repasado a lo largo de las últimas 2 horas. Ni lo que pasa con la deuda, ni cómo se produce en la Argentina, ni qué estructura de impuestos tiene que tener nuestro país, ni cómo conseguimos dólares, ni cómo refinanciamos esta deuda monstruosa que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, algún balance. Nos quedan 8 o 9 minutos. Vasco. Yo lo que te quería decir es, volvemos a la discusión de siempre. La Argentina, la verdadera discusión es por el desarrollo nacional. Sabemos quiénes lucran con el subdesarrollo, sabemos el club interno que lo representa y busca todo tipo de argumentos. Fiel, el SEMA, Kachanowski, los conocemos con nombre y apellido, que nos quieren convencer que tenemos que ser pobres en la abundancia, que para crecer hay que achicarse, todos los disparates que nunca dieron resultado. Y siempre que pusieron sus proyectos, terminaron de 2 formas, mal o peor. Nosotros hemos demostrado, después de la crisis que nos dejaron en el 2002 con el peor default de la historia de la humanidad, 18 monedas circulando en la Argentina, el Cruz del Trueque, desde los políticos 5 presidentes en 10 días, el peronismo, junto con parte importante del radicalismo, puso lo que él pensaba sobre la mesa, no lo que le dijo el fondo. Inauguró, te vuelvo a decir, el periodo de crecimiento más grande de la historia argentina, 79% del PBI, crecimos con desendeudamiento y después tuvimos errores. No supimos administrar las tensiones del crecimiento. Espero que hayamos aprendido, pero el camino no cabe duda que es ese. Amado. Sí, no hay economía sin política. Y me parece que es fundamental entender que hay que sostener la unidad y tener la posibilidad de discutir mucho el rumbo. En nuestro espacio es importante que se puedan decir todas las cosas que pensemos en un marco, te diría, propositivo, en un marco de sostener la unidad. Pero es muy importante también que se puedan dar estos debates, porque si no aparecen los profetas de él, no hay otra cosa para hacer, y eso es malo para la Argentina, no solo para nuestro espacio político. Me quedo, a ver, con una pregunta que es importante. En un contexto como este, hay elecciones dentro de algunos días nada más. Hay un malestar en términos de la sociedad que quizás en algún momento, en las elecciones pasadas, votó al Frente de Todos y que ahora dice, la verdad es que parte de mis problemas no se han solucionado. ¿No? Una parte importante. Pero mirá que en el mundo, eso tienen razón y hay que escucharlo. La pandemia dejó mal a todo el mundo. Perdió Merkel, perdió Boris Johnson. Pero más allá de lo político, digo, para la familia. Hay que respetarla, está mal. Pero que queden tranquilos, que estamos saliendo, yo veo desde lo económico, tener fe. Hoy yo creo que hay una política de destrucción de la gente, porque cuando la gente está destruida, Noemi Klein hay un libro muy interesante que dice la doctrina del shock. Cuando a vos te meten en shock, aceptás cualquier disparate que no aceptarías estando bien. Julián, no nos dejemos vencer por todo esto que escuchamos. Yo creo que el mensaje es que así como se hizo, se va a volver a hacer. Macri dejó una situación realmente muy difícil y la pandemia le agregó un ingrediente de dificultad. Bueno, los números están diciendo que la Argentina vuelve a tener una dinámica de crecimiento. El tiempo que viene es que esa dinámica le llegue a todas y todos los argentinos. Yo creo que lo escucho a Amado y me pregunto qué nos pasó en el 2015, ¿por qué ganaron?
todavía no nos contestamos por qué ganaron en el 2015, teniendo en cuenta todo el panorama que nos están contando. También quiero decir que se cumplieron 30 años de la ley de cupo. Y les recomiendo la nota de Mariana Carvajal en página 12. Las mujeres sabemos que la distracción de la que hablabas con relación a las discusiones, cuando nos juntamos porque algo nos interesa, porque nuestros derechos están en juego, vamos para adelante y lo conseguimos. El sistema judicial requiere un cambio ya. Necesitamos una reforma feminista ya. El Poder Judicial, el sistema judicial ataca a los derechos de las mujeres sistemáticamente. Y esto no está ajeno a toda esta discusión de la política, porque hablamos de democracia, hablamos de derechos, hablamos de que todavía no pensamos qué nos pasó en el 2015. José. Sí, yo voy a aprovechar este minuto que me das para dirigirme a las mujeres de cara a la próxima elección. Todo esto que acaban de proponer los señores que están acá tiene sentido en la medida en que el voto en última instancia no sea de castigo al gobierno por la situación que hemos vivido todos, sino fundamentalmente le hablo a las mujeres porque las mujeres son las que contienen, ¿no? Y me parece que lo que está en discusión es una cuestión mucho más allá de una legislativa, que tiene que ver con que se instale un proyecto que finalice con un mandato virtuoso y claramente contrastado con lo que fue el gobierno anterior, más allá de que te guste o no te guste el presidente o las políticas que se han ejecutado hasta el momento, está claro de que la salida es por acá. Entonces, yo le hablo a las mujeres que van a votar que piensen fundamentalmente que el hogar que se sostiene, que a lo mejor ellos actúan como verdaderas contenedores, no se zanja con odio, no se zanja con digresión, no se zanja con volver a lo que pasamos en el desde el 2015 al 2019. Así que, más allá de que no te guste, ponele azúcar, pero hay que dejar que este gobierno camine, ¿no? Úrsula. Nada, de cara a las elecciones, me parece que esta vez hay una diferencia en cómo se presenta Juntos por el Cambio, Cambiemos Juntos. En aquellas elecciones, la verdad que cada punto que nos prometieron nos mintieron: pobreza cero, fútbol para todos, no vamos a volver al fondo, las tarifas. Digo, hacías una lista y no solo es que no lo cumplieron, sino que hicieron radicalmente lo contrario. Y ahora lo están diciendo. Si volvemos, lo vamos a hacer mucho más rápido, vamos a tener que ajustar mucho más. Entonces, ahora que nos dicen la verdad y que no te lo están diciendo en la cara, pensar a lo mejor para las elecciones qué es lo que queremos. Creo que no conozco a nadie que le haya ido bien en el periodo de Mauricio Macri. Entiendo que pueden estar enojados con este gobierno, que quizás sea gusto a poco, la pandemia inclusive, o las ganas de a lo mejor, como digo yo a veces, ver a alguien patear la puerta. Sabemos que también Alberto Fernández no es Cristina Kirchner ni sus modos de reflexionar, porque realmente me parece que, y coincido con José, no es solamente una legislativa. Esta legislativa nos podría permitir, por ejemplo, hacer el cambio más importante que necesita nuestro país, que tiene que ver con el sistema judicial. Eduardo, 30 segundos. 30 segundos. La taba ya está en el aire. ¿No? Tirar la taba en el campo. Sí. Se sabe cómo va a caer. En el peor de los casos de que no sea tan favorable que al oficialismo al frente de todo actualmente, ¿eso implica el fin de los tiempos? No, para nada. Eso implica lo que significó el 12 de septiembre. Una observación, corrección y darle para adelante. La única fuerza política en capacidad de ampliar derechos, de atender a los que menos tienen, de conducir un proceso de desarrollo, es esta. La otra, ya sabemos que la etapa, digamos, de Caballo, ¿no? Todos esos muchachos, ya sabemos qué tipo de país dejaron. Muy bien, dos modelos de país, dos modelos de economía, uno inclusivo, el otro que ha discriminado, que ha expulsado muchísimas personas, que siguen sufriendo, por supuesto, porque hubo una pandemia en el medio. De eso se trata, de recuperar justamente, por lo menos es mi opinión, todas esas políticas que, sin ninguna duda, me parece, el gobierno del Frente de Todos quiere poner en marcha. Esperemos que así sea. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece bien? Muy bien. Próximo domingo, chao.